En marzo de 2024, un dron sobrevoló la Sierra Tarahumara y capturó algo que las autoridades mexicanas intentaron ocultar durante 32 años. Lo que apareció en esas imágenes obligó al gobierno a cerrar completamente una zona de 18 kilómetros cuadrados, evacuando a comunidades enteras en menos de 72 horas. Pero lo más perturbador no fue lo que el dron encontró en las montañas. Fue lo que esas imágenes revelaron sobre un evento que todos creían entender. Un evento del que nadie quería hablar. Un secreto enterrado en las barrancas más profundas de México. Octubre de 1992. La Sierra Tarahumara era, y sigue siendo, uno de los territorios más inaccesibles de América del Norte. Un laberinto de cañones que descienden más de 1800 metros, donde el silencio tiene peso y la niebla se mueve como un ser vivo. En esas montañas habitan los rarámuri, el pueblo que corre descalzo por terrenos donde los vehículos no pueden llegar, donde los caminos son solo líneas trazadas por siglos de pasos humanos. Es un lugar donde el mundo moderno apenas se atreve a entrar, donde las leyendas antiguas todavía dictan las reglas de lo que se puede y no se puede hacer. En ese octubre, 8 geólogos de la Universidad Nacional Autónoma de México llegaron a la región con un proyecto ambicioso. Venían a mapear una red de cuevas inexploradas en la zona conocida como Barranca del Cobre. El equipo estaba liderado por el doctor Ernesto Villarreal, un hombre de 54 años con 30 años de experiencia en espeleología. Con él viajaban 7 investigadores más, todos entre 28 y 45 años, todos con credenciales impecables. Llevaban equipos de última generación para los estándares de 1992, provisiones para 3 semanas y permisos oficiales del gobierno federal. Lo que no llevaban era la bendición de los ancianos rarámuri, quienes advirtieron que las cuevas de esa zona específica no debían ser perturbadas, que había algo allí que debía permanecer dormido. Los geólogos establecieron su campamento base a 2 kilómetros de la entrada principal del sistema de cuevas, en un claro rodeado de pinos. Desde allí podían ver las formaciones rocosas que habían venido a estudiar, paredes verticales de roca rojiza que parecían cortadas con cuchillo, abriéndose hacia la oscuridad del interior de la montaña. El primer día transcurrió sin incidentes. Montaron sus tiendas, organizaron el equipo, establecieron protocolos de comunicación. El doctor Villarreal era meticuloso. Cada miembro del equipo debía reportar su posición cada 2 horas mediante radios de largo alcance. Nadie entraría a las cuevas sin compañía. Nadie se alejaría más de 500 metros del último punto marcado sin autorización. Durante la primera semana, todo pareció rutinario. Los geólogos mapeaban, tomaban muestras, documentaban formaciones. Pero en sus notas personales, que fueron encontradas mucho después, varios miembros del equipo mencionaron sensaciones extrañas. La doctora Patricia Montes escribió en su diario que sentía que algo los observaba desde las profundidades de las cuevas. El ingeniero Carlos Zamora anotó que los sonidos en el interior no coincidían con las explicaciones geológicas normales, que había ecos que no deberían existir, que regresaban desde lugares donde sus mapas indicaban que no había espacio para que el sonido viajara. Y todos, absolutamente todos, mencionaron los sueños idénticos, donde veían luces moviéndose en las paredes de roca, símbolos que no podían recordar al despertar, y una presencia que les hablaba en un idioma que sus mentes no podían procesar, pero que sus cuerpos entendían como advertencia. Si te interesan los misterios que desafían toda explicación, suscríbete a Ecos del Silencio. Porque lo que estás por descubrir cambiará tu forma de entender lo que es posible.
El octavo día, el doctor Villarreal tomó una decisión que sellaría el destino de todos. Había encontrado un pasaje que sus instrumentos indicaban descendía casi verticalmente por más de 300 metros. Las lecturas de su equipo mostraban anomalías magnéticas significativas. Algo en esa profundidad estaba interfiriendo con sus dispositivos. Decidió que al día siguiente, él y otros 3 miembros del equipo descenderían para investigar. Los 4 restantes permanecerían en la superficie, monitoreando las comunicaciones y asegurando las líneas de ascenso. Esa noche, antes de dormir, el doctor escribió en su bitácora algo que solo tendría sentido décadas después. Las paredes respiran. No es humedad condensándose. Es algo más. Algo que tiene ritmo. Algo que espera. A las 6 de la mañana del día 9, el doctor Villarreal, junto con Patricia Montes, Carlos Zamora y la geóloga más joven del equipo, Andrea Ruiz, de 31 años, comenzaron su descenso. Las últimas palabras que se escucharon por radio fueron a las 8:47 de la mañana. La voz de Villarreal, calmada pero tensa, reportando que habían alcanzado una cámara del tamaño de una catedral, con formaciones que no coincidían con ningún proceso geológico conocido. Luego silencio. Los 4 miembros del equipo en la superficie esperaron, siguieron los protocolos, llamaron por radio cada 15 minutos. Nada. A las 11 de la mañana decidieron descender. Lo que encontraron los dejó congelados de terror. Las cuerdas estaban intactas, los arneses de seguridad estaban todavía anclados en las paredes, pero los 4 geólogos habían desaparecido. No había señales de lucha, no había sangre, no había marcas de arrastre. Sus equipos estaban organizados cuidadosamente en el suelo de la cámara, como si alguien los hubiera dispuesto deliberadamente. Las linternas estaban apagadas, pero funcionaban perfectamente. Las mochilas estaban abiertas, con contenidos visibles, pero nada faltaba. Y en el centro de la cámara, sobre una formación rocosa plana que parecía un altar natural, encontraron algo que no debería estar allí. Una cámara de video, una cámara que no pertenecía a su equipo. Una cámara cubierta de óxido, con una etiqueta que indicaba que había sido fabricada en 1967, 25 años antes. Los 4 geólogos restantes salieron de las cuevas en estado de shock. Subieron a la superficie, arrastrando la cámara antigua, con las manos temblando y las voces quebradas. Cuando llegaron al campamento base, lo primero que hicieron fue intentar comunicarse con las autoridades. Pero sus radios ya no funcionaban. Ningún dispositivo electrónico en el campamento funcionaba. Los relojes se habían detenido todos a las 8:47 de la mañana, la hora exacta de la última comunicación con el doctor Villarreal. Las baterías estaban drenadas completamente, incluso las que acababan de ser instaladas. Fue entonces cuando se dieron cuenta de que no estaban solos. A 50 metros del campamento, ocultos entre los árboles, había 3 ancianos rarámuri observándolos. No se acercaron, no hablaron. Simplemente observaban con una expresión que mezclaba tristeza y resignación, como si estuvieran presenciando algo que ya sabían que iba a suceder. Uno de los geólogos, Miguel Cordero, intentó acercarse a ellos para pedir ayuda. Los ancianos retrocedieron lentamente sin darles la espalda, manteniendo siempre la distancia. Antes de desaparecer entre los árboles, el más anciano de ellos, un hombre que aparentaba más de 80 años, dijo algo en rarámuri. Miguel no entendió las palabras, pero el tono era inconfundible. Era una despedida final. Los 4 geólogos decidieron abandonar el campamento de inmediato. Dejaron todo el equipo pesado, tomaron solo agua y comida y comenzaron el descenso hacia la comunidad más cercana, a 12 kilómetros de distancia. El camino que habían subido en vehículo días atrás, ahora debían hacerlo a pie.
Pero había un problema. El camino había cambiado. Los marcadores que habían colocado ya no estaban. Los árboles parecían estar en posiciones diferentes. La topografía misma del terreno no coincidía con sus mapas. Era como si la montaña se hubiera reconfigurado durante las horas que estuvieron dentro de las cuevas. Caminaron durante 6 horas antes de que cayera la noche. Cuando oscureció, decidieron detenerse y esperar hasta el amanecer. No encendieron fuego, no hablaron. Solo se sentaron en círculo, con la cámara antigua en el centro, preguntándose qué secretos contenía. Patricia Montes, quien había estudiado fotografía antes de dedicarse a la geología, examinó la cámara con cuidado. Era una Bell & Howell de 16 milímetros, un modelo profesional usado comúnmente en los años 60 para documentales y expediciones científicas. La carcasa estaba oxidada, pero el mecanismo interno parecía preservado. Había una película dentro. Una película que, contra toda lógica, todavía estaba intacta después de 25 años en el interior de una cueva húmeda. Esa noche, ninguno de ellos durmió. Escucharon sonidos que venían de la dirección de las cuevas. No eran sonidos de animales, eran voces. Voces humanas que parecían estar llamando sus nombres, voces que sonaban exactamente como sus compañeros desaparecidos. Miguel Cordero juró que escuchó al doctor Villarreal gritando por ayuda, pero cuando miró en dirección al sonido no había nada. Solo oscuridad y el viento arrastrando niebla entre los árboles. Andrea Soto, la técnica de campo, comenzó a llorar en silencio, repitiendo que esto no podía estar pasando, que tenía que ser un sueño, que nada de esto tenía sentido. Al amanecer, reanudaron la marcha. Después de 3 horas más de caminata, finalmente encontraron un camino reconocible. 1 hora después, llegaron a un pequeño asentamiento rarámuri. Las familias que vivían allí los recibieron con una mezcla de sorpresa y miedo. Los geólogos explicaron lo que había pasado, pidieron ayuda, pidieron que contactaran a las autoridades. Los rarámuri los escucharon en silencio. Luego, el líder de la comunidad, un hombre llamado José Chávez, que hablaba español con fluidez, les dijo algo que los dejó helados. Les dijo que ellos no eran los primeros, que cada 20 o 30 años alguien venía a explorar esas cuevas y que nadie volvía completo. Algunos desaparecían, otros regresaban cambiados, hablando de cosas que no tenían nombre, viendo cosas que no debían ser vistas. José Chávez les proporcionó acceso a un radio de onda corta. Los geólogos lograron contactar a las autoridades en Chihuahua, reportaron el incidente, proporcionaron coordenadas, solicitaron equipos de rescate de emergencia. Las autoridades prometieron enviar ayuda de inmediato, pero pasaron 2 días antes de que llegara alguien. Cuando finalmente apareció un helicóptero del gobierno, no traía equipo de rescate, traía militares, soldados que no dieron explicaciones, que confiscaron todos los equipos de los geólogos, que les prohibieron hablar sobre lo ocurrido bajo amenaza de consecuencias legales severas. Los 4 sobrevivientes fueron llevados a Chihuahua, interrogados durante horas, y luego liberados con una advertencia clara: nunca hablar de lo que vieron, nunca regresar a la zona, nunca intentar contactar a las familias de los desaparecidos. La investigación oficial duró menos de 1 semana. El informe final declaró que el doctor Ernesto Villarreal y sus 3 colegas murieron en un accidente de espeleología, que sus cuerpos fueron recuperados y entregados a sus familias para entierro privado. Pero esto era mentira. Nunca encontraron los cuerpos. Nunca hubo entierros. Las familias recibieron urnas selladas que les dijeron contenían cenizas, pero varios familiares sospecharon que estaban vacías. Cuando intentaron exigir autopsias o pruebas, se encontraron con puertas cerradas, documentos clasificados y amenazas veladas.
El gobierno mexicano había decidido que este caso debía cerrarse de inmediato, sin preguntas, sin investigación adicional. Los 4 geólogos sobrevivientes intentaron seguir con sus vidas, pero algo había cambiado en ellos. Miguel Cordero desarrolló insomnio crónico y comenzó a ver patrones en todo, números y símbolos que decía provenían de las cuevas. Andrea Soto dejó la geología completamente y se mudó a España, cortando todo contacto con sus antiguos colegas. Patricia Montes se obsesionó con la cámara antigua, pasando años intentando encontrar información sobre su origen. Y el 4º sobreviviente, Roberto Galván, comenzó a investigar por su cuenta, burlando la orden de silencio del gobierno, buscando respuestas que nadie quería darle. Lo que ninguno de ellos sabía era que la cámara contenía algo que cambiaría todo, algo que permanecería oculto durante 32 años, hasta que un dron, equipado con tecnología de escaneo térmico, pasara sobre esa misma zona en marzo de 2024. Durante 3 décadas, la Sierra Tarahumara guardó su secreto. La zona donde desaparecieron los geólogos fue declarada área de riesgo geológico y cerrada al público. Carteles oxidados advertían sobre derrumbes inminentes y condiciones peligrosas. Pero los Rarámuri sabían la verdad. Ellos habían visto cómo los militares regresaban cada año, siempre en otoño, siempre con equipo especializado, siempre entrando a las mismas cuevas y saliendo antes del anochecer. Algo estaban monitoreando, algo que no querían que nadie más descubriera. Patricia Montes nunca dejó de buscar respuestas. Después del incidente, ella guardó en secreto algo que debía haber entregado a las autoridades, un pequeño fragmento de la película de la cámara antigua. Antes de que los militares confiscaran todo, ella cortó aproximadamente 30 segundos del final del rollo. Durante años, intentó encontrar el equipo necesario para revelar ese fragmento sin destruirlo. Las películas de 16 milímetros de los años 60 requerían procesos químicos específicos, equipos que ya casi no existían en los años 90 y 2000. Pero Patricia era persistente. En 2008, finalmente encontró un laboratorio en Ciudad de México especializado en restauración de material audiovisual histórico. Les llevó el fragmento diciéndoles que era parte de un documental familiar de los años 60 que quería preservar. Lo que el laboratorio reveló la dejó sin palabras. El fragmento mostraba el interior de una cueva, filmado con luz artificial débil. La calidad era pobre, la imagen temblaba, pero era posible distinguir figuras. 3 personas con equipo de expedición de los años 60, avanzando por un pasaje estrecho. Y entonces, en los últimos 5 segundos del fragmento, algo emergía de la oscuridad detrás de ellos. Algo que no era humano, pero que se movía con intención. La imagen se cortaba abruptamente, como si la cámara hubiera sido arrancada de las manos del camarógrafo. Patricia mostró el fragmento a Roberto Galván, el único de los sobrevivientes con quien mantenía contacto. Roberto había dedicado años a investigar expediciones anteriores a la Sierra Tarahumara. Había encontrado referencias a al menos 4 grupos que habían desaparecido en la zona durante el siglo XX. En 1947, una expedición arqueológica americana de 5 personas. En 1963, un grupo de espeleólogos franceses. En 1978, documentalistas mexicanos. Y finalmente, en 1992, los geólogos de la UNAM. Cada incidente había sido encubierto, clasificado, borrado de registros oficiales. Pero Roberto había encontrado evidencia en archivos de periódicos antiguos, en testimonios de rarámuri ancianos, en documentos filtrados de oficinas gubernamentales. En 2019, Roberto Galván murió en un aparente accidente automovilístico en las afueras de Monterrey. Patricia asistió al funeral. En el velorio, la hermana de Roberto le entregó una caja de metal.
Roberto había dejado instrucciones de que, si algo le pasaba, esa caja debía ser entregada a Patricia. Dentro había años de investigación, mapas detallados de la zona prohibida, fotografías, testimonios grabados y una nota escrita a mano. No fue accidente. Alguien no quiere que esto se sepa. Termina lo que empecé. La verdad está en las coordenadas marcadas en el mapa rojo. Patricia tenía 63 años en 2024. Había sobrevivido a cáncer, había perdido a su esposo, había visto morir a sus compañeros de expedición uno por uno bajo circunstancias sospechosas. Sabía que no le quedaba mucho tiempo para exponer la verdad, pero ella sola no podía hacerlo. Necesitaba evidencia irrefutable, necesitaba algo que el gobierno no pudiera negar ni ocultar, y entonces tuvo una idea. Si no podía entrar físicamente a la zona prohibida sin ser detectada, enviaría algo que sí pudiera. Un dron. A través de contactos en la comunidad científica, Patricia conoció a un ingeniero de 26 años especializado en drones de exploración. Su nombre era David Contreras, un joven apasionado por la tecnología de mapeo tridimensional y la fotografía aérea. Patricia le contó una versión editada de la historia, diciéndole que necesitaba documentar formaciones geológicas en una zona remota para un proyecto de investigación privado. David aceptó sin hacer muchas preguntas. El pago que Patricia ofrecía era generoso, y la aventura de explorar territorio inexplorado lo emocionaba. El vuelo fue planeado meticulosamente. David utilizaría un dron de grado profesional equipado con cámara 4K, sensor térmico infrarrojo y sistema de navegación GPS autónoma. El dron despegaría desde un punto a 5 kilómetros de la zona prohibida. Seguiría una ruta preprogramada basada en las coordenadas del mapa de Roberto y regresaría automáticamente después de completar el escaneo. Todo el proceso tomaría aproximadamente 90 minutos. Patricia y David establecieron su base de operaciones en una cabaña abandonada cerca de la comunidad Rarámuri de Norogachi. El 14 de marzo de 2024, a las 6 de la mañana, David lanzó el dron. Los primeros 30 minutos fueron rutinarios. El dron transmitía imágenes de paisaje montañoso, formaciones rocosas, vegetación dispersa. Luego comenzó a sobrevolar la zona prohibida. Las imágenes cambiaron. Lo que la cámara mostraba no coincidía con ningún mapa existente. Había estructuras, edificaciones antiguas parcialmente enterradas, paredes de piedra con símbolos que no pertenecían a ninguna cultura conocida. Y entonces el sensor térmico detectó algo. A 40 metros bajo la superficie había firmas de calor, múltiples firmas, con patrones de temperatura consistentes con cuerpos humanos. Pero no podían ser cuerpos vivos después de 32 años, a menos que... David aumentó la resolución del sensor térmico. Las lecturas eran claras. Movimiento. Había movimiento bajo tierra. Patricia sintió que sus manos comenzaban a temblar. Le pidió a David que dirigiera el dron hacia la entrada de las cuevas, las mismas cuevas donde su equipo había descendido en 1992. Lo que el dron capturó a continuación fue transmitido en vivo a la pantalla de David, pero también estaba siendo grabado automáticamente en la memoria del dispositivo. La entrada de las cuevas había sido sellada con hormigón armado, un trabajo de construcción masivo que habría requerido equipamiento pesado y semanas de trabajo. Pero lo que captó la cámara no fue el sellado, fue lo que estaba grabado en el hormigón, símbolos idénticos a los que aparecían en las ruinas antiguas, símbolos que brillaban levemente con luz propia y una fecha marcada con precisión. 15 de octubre de 1992, exactamente 6 días después de la desaparición de los geólogos. El dron continuó su escaneo, siguiendo las coordenadas programadas.
Entonces la transmisión comenzó a fallar. Interferencia masiva. La imagen se pixeló. El GPS se desorientó. Los controles dejaron de responder. David intentó recuperar el control manualmente, pero el dron había entrado en modo autónomo de emergencia. En la pantalla, antes de que la transmisión se cortara completamente, apareció una última imagen. Una imagen que haría que Patricia Montes gritara. En una apertura de la montaña, parcialmente oculta por vegetación, la cámara había captado algo imposible. Una figura humana de pie en el borde del precipicio, mirando directamente hacia el dron. Una figura que llevaba el mismo uniforme que los geólogos de la UNAM usaban en 1992. El dron regresó automáticamente después de perder señal, aterrizando a menos de 10 metros de su punto de despegue. David revisó inmediatamente los archivos de la memoria interna. Todo estaba allí. Cada segundo de grabación, cada dato del sensor térmico, cada coordenada GPS. Patricia tomó la tarjeta de memoria con manos temblorosas y la guardó en un contenedor sellado herméticamente. Sabía que tenían horas, quizás menos, antes de que alguien se diera cuenta de lo que habían hecho. Esa misma tarde, helicópteros militares comenzaron a sobrevolar la zona. No eran helicópteros de patrulla rutinaria, eran transportes pesados con equipo especializado. Patricia y David empacaron rápidamente y condujeron hacia Creel, la ciudad más cercana con acceso a Internet de alta velocidad. En el camino, Patricia le contó a David la verdad completa. El joven ingeniero primero pensó que estaba bromeando, luego que había enloquecido. Pero cuando revisaron juntos el material grabado, cuando vieron las firmas térmicas, cuando ampliaron la imagen de la figura con el uniforme de la UNAM, David entendió que estaba involucrado en algo mucho más grande de lo que había imaginado. En Creel, Patricia hizo 3 copias de toda la información. Una la envió por mensajería certificada a un periodista de investigación de confianza en Ciudad de México. Otra la subió a un servidor encriptado en la nube. La tercera la guardó en una caja de seguridad en el banco local. Luego hizo algo que había estado evitando durante 32 años. Llamó a las familias de los geólogos desaparecidos. 5 de las familias ya no pudieron ser localizadas, pero encontró a la hija del doctor Villarreal, ahora una mujer de 42 años llamada Elena. Patricia le envió las imágenes del dron. Elena las vio y lloró durante horas. La figura en el uniforme de la UNAM tenía el mismo porte que su padre, la misma forma de estar de pie. Pero eso era imposible. Su padre tendría 86 años. La figura en la imagen parecía tener la misma edad que tenía cuando desapareció. 3 días después de la filmación del dron, el gobierno mexicano emitió un decreto de emergencia. La zona de exclusión alrededor de las cuevas de la Sierra Tarahumara fue expandida de 8 kilómetros cuadrados a 18. Todos los residentes, en un radio de 5 kilómetros, fueron evacuados con solo 72 horas de aviso. La razón oficial: riesgo inminente de colapso geológico debido a actividad sísmica anómala. Pero no había habido terremotos en la región. Los rarámuri que fueron forzados a abandonar sus hogares sabían la verdad. Algo había sido despertado, algo que el gobierno llevaba décadas intentando mantener dormido. El periodista al que Patricia había enviado el material publicó un artículo en un medio independiente en línea. El artículo fue viral durante exactamente 18 horas antes de ser eliminado. Todas las copias en redes sociales fueron marcadas como desinformación y removidas. Las cuentas que lo compartieron fueron suspendidas temporalmente, pero el daño estaba hecho. Miles de personas habían visto las imágenes. Foros de Internet comenzaron a analizar cada frame del video.
Investigadores independientes comenzaron a hacer preguntas, y entonces sucedió algo extraordinario. Una mujer de 68 años que vivía en Toulouse, Francia, contactó a Patricia a través del periodista. Se identificó como Marie Duchamp, hija de uno de los espeleólogos franceses que desaparecieron en 1963. Marie había conservado durante décadas una carta que su padre le había enviado 2 días antes de desaparecer. En esa carta, su padre describía haber encontrado una cámara de cine americana de los años 40 en una cámara profunda de las cuevas. Una cámara que contenía películas sin revelar. Marie nunca había podido confirmar si su padre había logrado revelar esa película antes de desaparecer, pero recordaba una línea específica de la carta. Si algo me pasa, recuerda que lo que está bajo la montaña no es una formación natural, es una puerta, y alguien la está vigilando desde hace mucho más tiempo del que podemos imaginar. Patricia conectó los puntos. Cada expedición que había desaparecido había encontrado evidencia de la expedición anterior. La cámara de 1947 fue encontrada por los franceses en 1963. Los franceses dejaron su propia cámara, encontrada por los documentalistas en 1978. Y finalmente, los geólogos de 1992 encontraron la cámara de los documentalistas de 1978. Era un patrón deliberado. Alguien o algo estaba dejando evidencia para ser encontrada por el siguiente grupo. Era un mensaje, una advertencia o quizás una invitación. David Contreras, el ingeniero del dron, comenzó a analizar los datos térmicos con software especializado. Lo que descubrió era imposible según todas las leyes de la física. Las firmas de calor bajo tierra no solo indicaban presencia de cuerpos con temperatura humana, indicaban que esos cuerpos no habían envejecido. Los patrones metabólicos, la distribución de temperatura, todo sugería organismos humanos en perfecto estado de funcionamiento. Como si el tiempo dentro de esas cuevas no fluyera de la misma manera que en la superficie. Como si 32 años arriba equivalieran a días, quizás horas abajo. En mayo de 2024, 2 meses después del vuelo del dron, Patricia Montes recibió un sobre sin remitente en su casa en Chihuahua. Dentro había una fotografía impresa en papel fotográfico antiguo. La fotografía mostraba el interior de una cueva iluminada por linternas. En el centro de la imagen, reconocible aunque más joven, estaba el doctor Ernesto Villarreal. A su lado, Patricia Montes se reconoció a sí misma. Y detrás de ellos, parcialmente en sombras, había más figuras. Decenas de figuras con ropa de diferentes épocas. Uniformes militares americanos de los años 40. Ropa de explorador francesa de los 60. Y al fondo, apenas visible, vestimentas que parecían ser de finales del siglo XIX o principios del XX. Todos mirando hacia la cámara. Todos con la misma expresión en sus rostros. No era miedo, era resignación, comprensión de algo que los vivos aún no podían entender. Al reverso de la fotografía, escrito con tinta que parecía fresca, había un mensaje en español con letra temblorosa. No vengan a buscarnos. Estamos donde necesitamos estar, custodiando lo que no debe salir. Si cierran la puerta definitivamente todos estaremos en paz. Si la abren, no habrá paz para nadie. Patricia reconoció la letra. Era de Ernesto Villarreal. Pero eso significaba que él había escrito eso recientemente, que de alguna forma, increíblemente, él seguía vivo bajo tierra. Él y todos los demás que habían desaparecido durante un siglo. No estaban muertos, no estaban atrapados. Estaban cumpliendo una misión, guardando algo, protegiéndonos de algo. Hoy, la zona permanece cerrada. El gobierno mexicano mantiene vigilancia constante. Los rarámuri han vuelto a sus tierras, pero mantienen distancia de las cuevas selladas.
y Patricia Montes, ahora con 64 años, guarda el fragmento de película original, las imágenes del dron y la fotografía imposible en una bóveda de seguridad. Evidencia de que hay lugares en este mundo donde el tiempo no funciona como debería, donde los desaparecidos no están perdidos, sino sirviendo un propósito que va más allá de nuestra comprensión. ¿Qué estaban vigilando? ¿Qué hay bajo la Sierra Tarahumara que requiere guardianes eternos? ¿Y por qué el gobierno prefiere mantener esto en secreto en lugar de intentar un rescate? Si esta historia te ha hecho cuestionar lo que creías saber sobre los límites de la realidad, comparte este video. Dale like y activa las notificaciones. Porque en Ecos del Silencio seguimos investigando los misterios que otros prefieren enterrar. Y si algún día las cuevas se abren, si la puerta finalmente cede, serás el primero en saberlo. Hasta la próxima investigación.